Bienvenidos a Observatorio Cultural. Estamos hoy para hablar de las Brigadas de Cultura UNAM. Y estamos acompañándonos de dos especialistas en arte y terapia. Ellos son Juan Carlos Camarena, bienvenido, Gracias. musicoterapeuta, y Ariadna Franco, que también desde la danzaterapia nos va a platicar de cómo conformamos esta respuesta que tiene Cultura UNAM a propósito del sismo. Ante una sociedad vulnerada, atemorizada, asustada, ¿qué efectos puede tener el arte, la cultura y en específico la danza y el arte? ¿Cómo funcionan para abrazar, para acompañar, para tranquilizar y sobre todo para abrir un espacio que sea una especie de bálsamo en este momento tan lleno de información negativa, con tanto miedo colectivo, en una sociedad que ha sufrido un temblor en el sentido literal y en el más metafórico y emocional de los sentidos? ¿Por qué no comenzamos por definir cuáles son sus perspectivas disciplinares? ¿Qué es esto de la musicoterapia? ¿Qué es esto de la danzaterapia? No sé, empezamos contigo, Juan Carlos. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y pues estoy contento como de poder compartir qué es musicoterapia, en específico nuestro modelo, que es el modelo de musicoterapia humanista. Y pues bueno, así de forma muy sencilla, musicoterapia es la integración de psicoterapia y música. Hay muchos modelos de musicoterapia, está el modelo conductista, el psicoanalítico, y nosotros representamos el modelo humanista. Es un modelo creado por el doctor Víctor Muñoz, es un modelo mexicano que ya lleva pues más de 25 años aquí en México y que tiene reconocimiento internacional. Pues no solo hemos estado en México y bueno, hemos formado musicoterapeutas, etcétera. Este modelo, lo principal es su capacidad como de llegar al centro de la emoción, porque la música nos permite en una sesión terapéutica llegar de forma mucho más profunda a lo que está sintiendo una persona o un grupo de personas. La música, decimos siempre que se mete como por la puerta detrás de la casa y ayuda a que no existan todas estas resistencias como de ideas, resistencias a la palabra, al cambio, porque la música impacta directamente en las emociones. Entonces, eso nos permite trabajar con algo que ya está ahí presente. Por ejemplo, si alguien está en un proceso de duelo, de pérdida, ya hay emociones ahí presentes y muchas veces lo que sucede es que estas emociones no se van a expresar. De hecho, nos enseñaron que no es bueno estar expresando emociones, o al menos, bueno, eso fue lo que yo aprendí, ¿no? En escuela. A reprimir. Exacto, a contener. Y es muy importante poder primero identificar qué me está pasando, qué siento. Los sentimientos no son más que un lenguaje del alma, es un lenguaje de necesidades muy importantes. Y cuando lo escuchamos, tenemos otra sabiduría, como más, una sabiduría sobre lo que necesitamos en realidad. Entonces, el poner en contacto a alguien con sus emociones, que es algo que, bueno, el arte en general puede lograr, pero en musicoterapia la música nos ayuda a mover fácilmente la emoción y que la persona pueda expresarlo. Entonces, como decía, en un proceso de duelo, por ejemplo, pues estamos entrenados de alguna manera, nuestra cultura es el aguante o ser fuerte o tratar de mantener la calma, pero si esto continúa así durante mucho tiempo, vienen procesos de depresión, Claro. viene mucha tensión en el cuerpo que se puede manifestar también en enfermedades, en somatizaciones. Entonces, el trabajar con el que la persona puede identificar, el primer paso es con que identifique sus emociones, ya hay un nivel de conciencia. Y esto también pues, ocurre en todas las ramas del arte sin que se aplique de forma terapéutica, pero ya hay ese efecto, hay una conciencia de qué siento. Y en musicoterapia pues, tratamos de llevar eso a a niveles de profundidad mayores, dependiendo del contexto, de forma que la persona pueda liberar esas emociones con ayuda de la música o del sonido y del acompañamiento de un musicoterapeuta que está entrenado para ayudarle a expresar lo que está bloqueado. Cuando esto se expresa,
Entonces hay un conocimiento como mucho más orgánico y con el cual ya se pueden trabajar diferentes líneas de psicoterapia, ¿no? Claro, entonces digamos la musicoterapia, como dices bien, es una entrada por detrás de algún momento que está cerrado y que está contenido para poder abrir y para que fluyan esas emociones. Exactamente. Antes de pasar a cómo es la metodología específicamente de la musicoterapia, me gustaría preguntarte, Ariadna, en este sentido y haciendo un poquito la comparación de lo que mencionaba Juan Carlos, ¿cómo funciona y qué es la danzoterapia? Pues justamente, ¿no? La danzaterapia también es una psicoterapia que trabaja en compañía de la danza, ¿no? Digamos que el trabajo es bastante, o sea, tenemos bastantes puntos de encuentro, donde creo que está como nuestro enfoque, es en que nosotros trabajamos con la integración del individuo, ¿no? Porque nosotras creemos, ¿no?, que en el cuerpo se albergan las emociones, se alberga la energía, el espíritu, el alma, y entonces un poquito parte del trabajo es que a través del movimiento tú logras como esta integración de ti, ¿no? Y entonces ya no es como la mente que piensa una cosa y el cuerpo que hace otra y la energía que está en otro nivel, sino como que buscas esta integración. Otra de las cosas como más importantes ahora sí que la manera en la que nosotras trabajamos la danzaterapia, digo nosotras refiriéndome a la escuela ¿no?, de Casa del Movimiento, que es donde yo estudié, que es una línea también de una maestra mexicana que se llama Mercedes Gálvez, bueno, que ya no está, que se llamaba Mercedes Gálvez, que nosotros trabajamos a través de la psicoterapia corporal, y digamos que gran parte del trabajo que nosotras realizamos tiene que ver con crear grupo, con crear comunidad, con sentirnos acompañados. Y esto, digamos que es a un nivel corporal, ¿no? No a un nivel idea de, ay, sí, somos muchos y estamos aquí, sino de sentir, ¿no? Cómo el otro cuerpo te contiene, cómo el otro cuerpo te acaricia, cómo se encuentra un ritmo colectivo, ¿no? Y a veces eso conecta mucho justo con estas cosas más primitivas, ¿no? De estar, de supervivencia, de apoyo, de energía, a veces también trabajamos, por ejemplo, con danzas circulares, ¿no? Con trabajo en círculo, que también conecta un poquito más con esta raíz de lo sagrado, ¿no? De que las danzas son estos momentos de pasaje para la cosecha, para el casamiento, como el ritual, ¿no? Entonces, mucho de trabajar en grupo tiene que ver con eso, como con encontrar esa colectividad. Y obviamente, pues digamos que también se puede trabajar individualmente y bueno, en casos de crisis, sobre todo, una gran parte del trabajo es esa, ¿no? La de poder movilizar las emociones. A lo mejor una primera etapa ni siquiera es darte cuenta de qué emociones son las que están ahí, sino simplemente movilizarlas. Porque para muchos, ¿no?, puede ser que te quedas paralizado completamente, entonces el empezar con el movimiento comienza ya a tener ahí un efecto terapéutico que quizá después ya puede direccionarse hacia una emoción específica y hacia un proceso más claro, ¿no? Pero de inicio tiene que ver como con movilizar. Hoy en la mañana que tuvimos una reunión preparatoria en la que estuvieron ustedes también en la Coordinación de Difusión Cultural, preparábamos el programa de esto que llamaremos entonces Brigadas Cultura UNAM. Una brigada de cultura, bueno, la palabra brigada nos lleva a pensar en estas brigadas maravillosas de jóvenes que con toda la intención y la mejor emoción para colaborar y para ser solidarios y para generosamente compartir su fuerza, me refiero a la fuerza física y también la intelectual y demás, para ordenar, para clasificar, para cargar, para llevar. Esta palabra brigada, ¿cómo la trasladamos al asunto de arte? Y me refiero específicamente, cuando hablamos de brigadas de arquitectos, de brigadas de ingenieros, de brigadas de veterinarios que están cubriendo a las sociedades animales vulneradas, etcétera, ¿cuál es nuestra tarea como artistas? ¿Qué se supone que deba ser una coordinación de difusión cultural que como esta tiene cine, teatro, lectura, artes visuales o artes plásticas y por supuesto danza, música? Es decir, en la mañana platicábamos un poco que algunos asuntos son quizá inmediatos de entender. Por ejemplo, el cuentacuentos, la lectura o la escritura son formas
muy ordenadas, con un lado cargado a un hemisferio específico del cerebro en el que hay que decir, y eso me implica ordenar específicamente la información. En el caso de la música y de la danza, no hablamos de texto, no hablamos de palabras, sino que hablamos de sensaciones y emociones. Cuando regresemos del corte, me gustaría muchísimo que abordáramos específicamente cuáles son estas emociones que abordamos. ¿Les parece? Sí. Regresamos. Estamos de vuelta en Observatorio Cultural. Estamos hablando de las brigadas de cultura UNAM a propósito y en atención a esta sociedad que, como decíamos, estamos tan vulnerados. Y estábamos hablando entonces de cómo funcionarían unas brigadas, cómo conforma, qué quiere decir esta palabra de brigada, y si se da asistencia psicológica, asistencia médica, ¿cómo se da una asistencia artística? Mencionábamos un poco hablando del tema de la lectura y esta manera de regalar las palabras que nos abrazan, que nos llevan a lugares literales, porque eso se trata la literatura y los cuentacuentos, o en el tema de las artes visuales, que también vamos a conformar en estas brigadas, que se trabaja con material, que se trabaja con ciertas indicaciones de un arteterapeuta que te va diciendo cómo llegar a la creatividad y demás. Pero en el caso de danza y en el caso de música, el asistido, vamos a decir, es cualquiera que haya tenido miedo, susto, pérdidas y que está en un proceso de luto, sin material, sin palabras exactas. ¿Cómo encuentran ustedes como terapeutas y cómo piensan trabajar con las brigadas de cultura y arte UNAM estos procesos? Juan Carlos, empezamos contigo. Okay. Bueno, estamos de hecho diseñando como maneras de trabajar dependiendo del espacio y el número de personas. La musicoterapia puede trabajar a nivel individual o a nivel grupal. Puede ser 1 a 1 con grupos de 20, 30 hasta más personas. Y pues se puede trabajar desde... hay niveles, lo que queremos hacer primero es un acompañamiento emocional, un manejo emocional de lo que no queremos meternos por ciertas condiciones de los espacios a un trabajo psicoterapéutico profundo. Por supuesto, eso sería tarea de la Facultad Exacto. de Psicología. Que si bien lo puede hacer nuestras disciplinas, pero la idea aquí, principalmente por la situación, es hacer un acompañamiento emocional. En el caso de la música, podemos tocar cualquier emoción, podemos tocar emociones de tristeza, podemos tocar emociones de enojo, que es importante que las personas primero las identifiquen, las sientan, como decía también Ariadna, se muevan, porque en musicoterapia también trabajamos con el cuerpo, y finalmente poder llevar toda esta experiencia emocional a una salida en donde puedan estar, como lo mencionamos de hecho en danzaterapia y en musicoterapia, donde puedan estar arraigados, ¿no? Hay un concepto que es el arraigo, que es muy importante en situaciones en donde se nos movió el piso, donde las circunstancias cambiaron y en donde tenemos que volver a adaptarnos a nuestra vida cotidiana. Y el concepto de arraigo, que bueno, lo explica muy bien Ariadna también, pero lo importante del arraigo es que permita que las personas se enfoquen en darle una resignificación a lo que ocurrió y que encuentren un nuevo sentido de vida a partir de esto. Y no necesitamos hacer un proceso psicoterapéutico profundo para activar ese proceso con un acompañamiento emocional. De acuerdo. Ariadna, hablando de este arraigo del que habla Juan Carlos y que es un término que me gusta mucho, tú hablabas también de arraigo y de contención. Hablabas de la importancia y me gusta mucho que esta plática tenga que ver con dos disciplinas que encuentran en el cuerpo el dolor. Porque tenemos información mental, hemos recibido información administrativa, jurídica, Exacto. dónde están los albergues, la geografía, el contenido. Pero ¿dónde está lo que sentimos? ¿En dónde está la pérdida? Es decir, tenemos todo un comportamiento para identificar las rajaduras en nuestras casas, en los daños estructurales de los edificios. ¿Dónde están nuestros daños estructurales como seres humanos? ¿Dónde están nuestras rajaduras? ¿En dónde están estos huecos y estos derrumbes que tenemos como seres emocionales? Como seres emocionales, ¿no? Justo como que una de las principales premisas de la danzaterapia es que la danza no es de los bailarines, que la danza nos pertenece a todos. Entonces, en ese sentido es que
nosotros por eso creemos que la danza es importante que esté en estos espacios de contención, ¿no? Y cómo, o sea, creo que no solamente es para las personas que están damnificadas como tal, ¿no? Sino todos vivimos ese movimiento en nuestro cuerpo. O sea, ¿no? Todos estuvimos ese momento en el que brincó, en el que se nos movió el piso. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo, todos estamos así a la espera de que venga una réplica, todos estamos, ¿no? O pensando como en lo que es realmente importante, o sea, como que creo que a todos se nos movió el piso. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es como súper importante que no solamente para las personas que están en albergues, sino para todos estos espacios justo de sentir, de volver a sentir nuestro cuerpo, de saber en dónde estamos parados, ¿no? De justamente soltar la tensión que normalmente se nos va, ¿no? Por acá al cuello, a los hombros, a muchas personas al estómago, ¿no? Que viene mucho dolor de colitis o de gastritis. Entonces, justo como a ubicar en dónde está ahorita esa, o los músculos, ¿no? También yo me estaba sintiendo los primeros días así, súper agarrada. Entonces, como tener este espacio primero de soltar, ¿no? De liberar las tensiones. Claro. Después de contención, que me parece súper importante saber que hay alguien ahí acompañándote. Sí, o sea, a veces como familia, los papás o los mismos niños no sabemos cómo pedir ese abrazo o esa sensación de aquí estoy, porque claro. al final estamos aquí, claro. ¿no? Los que estamos. Hablábamos en la mañana cuando conformábamos estas brigadas de Cultura UNAM, hablábamos de la importancia, y qué bueno que lo sacas a colación, de no identificar solamente como la sociedad que está con una pérdida de casa y que está en un albergue. Entonces, Cultura UNAM va a trabajar, y las brigadas en las que ustedes van a participar como capacitadores, en tu caso con bailarines y en tu caso con músicos, me parece que es importante identificar. No está Cultura UNAM convocando voluntarios masivamente por una razón muy específica, y creo que es interesante que lo abordemos. Sí. Cultura UNAM está partiendo de dos particularidades. Una es tener a los talleristas que ya son especialistas en su disciplina, es decir, a los talleristas que ya conocen su metodología y su disciplina en lectura, en escritura, en música, en danza, en teatro, en cine, en artes visuales. Y esos talleristas van a estar capacitados por gente que, como ustedes, son mitad artistas y mitad terapeutas. Esta profesionalización, esta capacitación, sensibilización que ustedes le van a dar a los talleristas de artes, ¿por qué es importante y por qué tendríamos que convocar a la sociedad a tener una calma y a pensar bien cómo se estructuran las invitaciones que de pronto vemos que se hacen masivamente de vente a leer un libro? Bueno, sí, pero yo no sé en qué me voy a enfrentar si veo una sociedad que no puedo identificar porque no estoy preparada, que está en crisis. ¿Y cómo voy a reaccionar yo ante mi propia emoción si yo no me sé cuidar? Hablábamos un poco del cuidado del cuidador, hablábamos un poco de la educación en este tipo de talleres, en ese sentido de la terapia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo van a trabajar ustedes en esto? Pues mira, al menos en danza, como vamos a hacer, digamos, no una capacitación, sino un poco una sensibilización. Y como lo primero que pensamos es que nosotros somos los que tenemos que mover, o sea, justo antes de irnos ya a los espacios, nosotros mover el miedo, nosotros mover nuestras propias emociones, nosotros soltar y nosotros sentir que hay un tejido que nos está sosteniendo, ¿no? Como que un poquito esa es la idea de lo que nosotros vamos a trabajar previo a irnos a un espacio. Y lo segundo es que justamente estamos convocando a personas que estén capacitadas para trabajar si se llega a abrir una crisis, ¿no? Si se llega a ver, o sea, si hay alguien en depresión, si hay, o sea, digamos como que tampoco estamos muy claros de cómo están en este momento todas las personas, ¿no? Claro. Y de las necesidades que hay. Pero lo que sí sabemos es que sí es muy importante que si se llega a abrir algún proceso, aunque no es no es la finalidad de este trabajo, pero que puede pasar que haya alguien que pueda, o sea, que pueda acompañar ese proceso y a lo mejor llevarlo como decimos, con los psicólogos o con, ¿no? Y con referirlos a distintos lugares. Pero tener claridad de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es distinto un proceso terapéutico que un proceso artístico. Claro. Y esta es una especie de híbrido. Esta campaña de brigadas es acompañar a través del arte
decíamos estas palabras que no me parecen cursis, que es abrazar, contener a través de las palabras, de las artes, de la danza, de la música, acariciar con las palabras, con la música. ¿Cómo lo piensas hacer tú, Juan Carlos, con los músicos? Pues aquí hay un concepto muy importante en lo humanista, que es sobre todo la autenticidad y la congruencia, y que de alguna forma está en lo que comentó ahorita Ariadna, y este concepto es yo tengo que estar transparente también, y si a mí me pasan cosas, si al músico le pasan cosas, debe estar desde esta verdad trabajando con los otros. Nosotros no consideramos que el musicoterapeuta está por encima de los participantes, sino es un facilitador que está al mismo nivel y va a permitir este trabajo, que es un trabajo no directivo, es un trabajo empático que va a seguir lo que las personas estén necesitando, lo que se vaya reportando, y con eso, digamos que de manera flexible y creativa se va improvisando sobre una metodología, nos vamos adaptando musicalmente a lo que ocurra. Entonces, esto es una habilidad como muy importante porque no se puede escoger. A veces se cree que la música, la musicoterapia ya es música previamente establecida y que por sí sola va a lograr efectos una canción. Y esto puede ser contraproducente si no hay alguien ahí viendo cómo adaptar la música que se pone. La música también puede, como decías hace rato, algo muy importante, que si no cualquiera puede aplicar esto. Si yo pongo música y mueve emociones de forma muy fuerte, porque hay quienes son más sensibles que otros, es probable que de repente pueda darse una expresión emocional mucho más intensa y se necesitan herramientas terapéuticas para trabajar con eso. Claro. Como decía Ariadna, si bien no es el objeto de este programa, pero es importante que si eso ocurre, alguien tenga la preparación para hacerlo. Claro, y lo mismo pensábamos en los talleres que va a haber de artes visuales y de artes plásticas, lo mismo con Jenny Pavlicek, que es nuestra capacitadora también para efectos de lectura y de escritura como disparador de pequeñas autobiografías de qué era antes del temblor, qué soy yo ahora. Y qué bueno que lo mencionas, Juan Carlos, Ariadna también lo mencionabas. Por eso estas brigadas están diseñadas en dos aspectos. Una que es la inmediata, la emergente, la de urgencia, que es atender a aquellas personas en los casos en los que los albergues lo requieran y nos lo soliciten, porque no estamos para ir y meternos en donde no estamos invitados por muchas razones, y se entiende. La segunda etapa me parece muy importante, y que es esta que tú mencionabas. En los albergues está la sociedad más vulnerada, con la mayor cantidad de pérdidas, en un lugar en donde están enojados porque perdieron sus casas, porque perdieron sus pertenencias. Pero luego está la otra sociedad, que somos todos los que también perdimos aunque no perdimos. Esa sociedad en la que vamos a tener que reconstruirnos como se construyen los edificios, y así como hacemos un diagnóstico urbano y geográfico, tenemos que hacer un diagnóstico de lo que nos sucede dentro de nuestras familias, en nuestras dinámicas, en nuestras oficinas, socialmente, emocionalmente. Estos esquemas de apoyo van a continuar hasta diciembre, entiendo. ¿Cómo vamos a funcionar hacia allá brevemente para que antes de despedirnos lo podamos entender? Pues dependerá también mucho. Es que esto es bueno, yo mencionaba lo de la empatía y la capacidad como de irnos adaptando a lo que ocurra, porque sería imposible diseñar un programa estático, porque sería no considerar a la persona. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es intentar ir ajustando el diseño de los ejercicios que vayamos creando y aplicando para que se vayan adecuando a las necesidades, porque pues el ser humano no es estático, y después de contactar emociones a lo mejor viene otra cosa y viene otra necesidad, y entonces más bien yo lo que diría de manera general es que vamos a estar creando estos programas, además con la gran riqueza de poder colaborar con diferentes disciplinas. Claro, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo, en brevísimo, cómo vamos a trabajar estas brigadas? O sea, creo que no tenemos un plan hecho como tal, pero la idea es acompañar, ¿no? Y podernos acompañar también a nosotros, ¿no? Porque también nosotros somos sociedad que está vulnerada. Partiremos de un diseño que nos permita ir ensayando sobre la propia estado de vulnerabilidad de cada esquema. Me entusiasma muchísimo pensar que vamos a trabajar con estos esquemas en los que difícilmente ha trabajado Cultura UNAM hasta ahora,
porque no habíamos tenido la necesidad de tener una brigada de atención a través del arte. Me entusiasma mucho pensar que el arte en efecto es un espacio de transformación, de reconstrucción, de reconstitución, de contención, y estas palabras que dijimos y que mencionábamos hace un rato, que realmente la danza, la música, la lectura, por supuesto, las artes visuales, nos ayudan a, como un avión, a elevarnos un ratito, permanecer en un cielo, hacer un viaje y luego aterrizar, y que espero que cuando aterricemos seamos otros, un poquito más sanados, un poquito más aliviados. ¿Cuál es tu palabra final? Pues ¿Cuál es tu expectativa? Lo tenía ahorita, que el arte es precisamente, nos va a mostrar lo increíblemente valiosa que es la existencia humana. Y a partir de ahí se puede cambiar, o sea, se puede transformar la vida de una persona. Y esa es la intención de meter arte. Me encanta. La tuya. Exacto, ¿no? Transformación, o sea, como aprovechar el momento, ¿no? Aprovechar este movimiento que tuvimos para movernos hacia otro lugar. Muy bien, pues nos despedimos con esto que Benito Taibo decía hoy en la mañana, recordar siempre que la lectura, como el resto de las artes, es un bálsamo, es un espacio es un remanso de agua para beber y rebeber las veces que necesitamos tener esa sed de espiritualidad y de acompañarnos con el arte. Les agradezco muchísimo, les deseo la mejor de las suertes en estas brigadas con las que Cultura UNAM va a estar acompañando a esta sociedad que, dañada del sismo, requiere del arte para encontrar la valiosísima experiencia humana de la que habla Juan Carlos y de la transformación de la que habla Ariadna desde la danzaterapia y desde la musicoterapia. Les agradezco infinitamente y esperamos ser útiles desde Cultura UNAM, atender a quienes nos requieran. Estamos a sus órdenes en cultura.unam.mx. Tendremos después la posibilidad de compartir con ustedes este programa ya armado con arte y con literatura para atender no solo, como dijimos, a los albergues que ahora están atendiendo, sino de aquí a diciembre a toda la sociedad que quiera reunir con nosotros esta transformación de nosotros mismos a través del arte. Muchas gracias.